Bendiga, bienvenido a tu programa Creciendo en Cristo. Te habla el pastor Rommel Rodríguez de Iglesia Cristiana Ebenezer. Por la gracia de nuestro Señor Jesús, aquí estamos una vez más para ser edificados, para motivarnos, para que la palabra de nuestro Señor Jesús nos bendiga de una manera especial. Nos da gusto saber que tenemos salud y deseamos que tú tengas salud también, pero sobre todo salud espiritual en medio de lo que todavía aún estamos viviendo. Pero me acuerda esto, lo que dice Juan 14:1. El Señor le dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en mí, creed en Dios, creed también en mí. Así que ahí está prácticamente la clave. Bueno, si tú necesitas que oremos por ti, por alguna necesidad, no importa el problema que tengas, el Señor, nuestro Dios, tiene siempre una respuesta para toda situación. Y bueno, hoy precisamente vamos a hablar el hábito de orar. El hábito de orar. El hábito de Jesús de orar es una enseñanza de ejemplo a seguir. Y Él mostró prácticamente que oraba en todo momento. Y desde Mateo hasta Juan tenemos esas enseñanzas fundamentales en las cuales Él oraba y se iba de un lugar a otro. Y me gustaría que reflexionáramos en unos versos bíblicos de manera que aprendamos de lo que nuestro Señor Jesús, Él hizo y nos dejó para que nosotros nos habituáramos, para que nosotros aprendiéramos a saber orar. Y orar es, sabemos, platicar con Dios, pero existe un detalle: pocos son los que platican con Dios, y si lo hacen quizás de una manera que se necesita profundizar más, porque hay oraciones mecánicas, hay oraciones mixtas, hay oraciones mentales, y creo que se requiere de una oración espiritual, una oración donde prácticamente tenemos esa base bíblica. Se necesita de una disciplina que tenga el creyente, el buen cristiano, el seguidor del Señor Jesucristo. Y la oración implica, por supuesto, alabar a Dios, interceder por los demás, orar por la iglesia perseguida, orar por los necesitados, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver qué nos dice la Escritura al respecto de lo que nuestro Señor Jesús prácticamente estableció. Y quiero hacer un paréntesis, porque en el Antiguo Testamento también nos encontramos hombres que buscaron a Dios a través de la oración. Pero vamos, Lucas capítulo 11 nos dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Notemos que ese era el hábito de Jesús, era esa costumbre que él tenía, y
él estaba orando, dice, en un lugar. Se desconoce el lugar en este momento, pero él estaba orando. Pero lo interesante es que los discípulos estaban viendo a dónde él estaba orando. Y hay algo interesante de entender, de que ellos querían aprender a orar también. ¿Cómo oraban ellos o cómo pedían a Dios? Ellos querían saber cómo Jesús oraba. Entonces, prácticamente el Señor Jesús empezó a instruirle de una manera diferente a como, bueno, posiblemente oraban los judíos. Pero el Señor Jesús le enseñó de orar de una forma prácticamente espiritual y única. Entonces, notamos que el Señor Jesús era uno de esos hábitos en los cuales él buscaba un lugar para orar. Ahora, me gustaría que viéramos Marcos capítulo 1, verso 35. Marcos 1, 35. Él oraba por la mañana, al parecer. Y así es, así dice la Escritura. Nos dice en Marcos 1, 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Note esto, algo interesante. De mañana. Dice que todavía era oscuro. No podemos denotar alguna hora, pero dice que era por la mañana, pero aún todavía estaba oscuro. Podemos asimilar que, bueno, si asimilamos 3, 4 o 5 de la mañana, es oscuro. Entonces, a esa hora, el Señor Jesús ya estaba prácticamente levantado para orar. Hay algo interesante aquí. ¿A quién oraba? ¿A quién pedía? Y eso lo vamos a ver más adelante, por supuesto. Pero esto es uno de los hábitos que usted y yo debemos de tomar, de levantarnos temprano para orar y buscar a Dios. Y vamos a ver más adelantito dos puntos importantes por qué debemos de levantarnos temprano para orar a Dios. Ahora, dice el verso, el mismo verso, dice que siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Note que él estaba en un lugar o buscaba un lugar apartado para platicar con el Padre. Ahora, el verso 36 dice, y le buscó Simón y los que con él estaban. Y el verso 37, y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Hay algo interesante aquí, que de aquí notamos que era admirado el Señor Jesús y era seguido por muchas personas, porque encontramos que era de madrugada y ya andaban buscando a ese personaje que prácticamente es único, nuestro Salvador Jesucristo. Ahora, el verso 38 nos dice, Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Verso 39, y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Note algo
que era único. La misión del Señor Jesús era predicar el Evangelio. Y lo segundo era sacar fuera aquellos espíritus inmundos que prácticamente estaban cautivando a muchas personas. Ahora, esa era la misión de nuestro Señor Jesús. ¿Cuál es nuestra misión? Ahora, notemos por qué tenemos que levantarnos nosotros tan temprano para orar, para buscar a Dios en el nombre de Jesús, para buscar esa presencia divina. Tenemos que entender dos cosas muy importantes. Una es que al buscar nosotros a Dios en el nombre de Jesús, entonces estamos preparando prácticamente el día, el camino. Estamos preparando el ambiente. Claro, nosotros estamos buscando la presencia del Señor y ese poder divino estará en nosotros para que cuando venga X problemas, X dificultades, porque todos los días hay problemas, todos los días hay situaciones difíciles en la vida de los que siguen a Jesús y aún de los que no le siguen. Pero nosotros entendemos que al buscar a Jesús vamos a tener ese refugio poderoso para contraatacar las acechanzas del mundo, de la sociedad, a veces de los familiares, a veces, bueno, de muchas personas. Y se prepara el ambiente para estar fortalecido a través del Espíritu Santo, porque la carne es débil, dijo el Señor Jesús. A la verdad el Espíritu está dispuesto, dice, pero la carne es débil. Entonces, el buen discípulo, el buen creyente, el buen cristiano, va a buscar la fortaleza espiritual por la mañana. Ahora, segundo, preparamos también lo que es esa guerra espiritual, porque en el mundo físico es algo contra la sociedad, contra el mundo, pero en lo espiritual debemos de entender que hay que estar también preparados. Por eso, al orar por la mañana, encontramos el poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra en nuestras vidas, para contrarrestar las acechanzas invisibles del enemigo. Note muy bien estos dos versos. El verso 38 nos dice una de las cosas y que nosotros también debemos aplicar y hacer. Dice que él iba a los lugares vecinos y predicaba el Evangelio, y aún así en las sinagogas. Eso hacía Jesús. ¿Nosotros hacemos eso? Esto lo debemos de hacer también nosotros con nuestro testimonio. Algo debemos de ganar con nuestro testimonio, con nuestras actitudes. Ahora, lo segundo, lo notamos porque estamos relacionando con lo que yo estoy diciendo. Dice que él echaba fuera los demonios. Era algo tan sencillo para el Señor Jesús que los demonios no se resistían a la presencia de Él. Los demonios se sujetaban a Él y los demonios salían en su presencia, en su poder. Entonces, note muy bien, ¿qué problema espiritual encontramos en el mundo invisible? Algo que desconocen prácticamente miles y miles de cristianos. ¿Por qué? Porque son atacados invisiblemente, pero no identifican que ese poder invisible
trae tantas cosas para destruir. Entonces la importancia de orar por la mañana, antes de tomar el café, antes de echarse una ducha, antes de desayunar, antes de hacer cualquier actividad, es muy bueno platicar con nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús. En el capítulo 11 de Lucas, donde vimos anteriormente, y también en Mateo, capítulo 6, allí encontramos prácticamente lo que es el Padre Nuestro. Pero el Señor Jesús da esa introducción para saber cómo orar prácticamente. De ahí, con gran reverencia, con ese principio que Él nos presenta ahí, porque le dice a sus discípulos, y así van a orar. Pero prácticamente ese es como una introducción para saber orar. Y de ahí el Espíritu nos toca prácticamente y vamos a saber orar de esa manera sabia y correcta. Entonces entendemos eso, ¿verdad que sí? La necesidad de orar por la mañana. Ahora, Lucas 6:12 nos dice que él oraba por las noches. Notemos esto, por favor. Lucas 6:12. ¿Quién lo hacía? El Señor Jesús, nuestro Salvador. ¿Por qué nosotros no lo vamos a hacer? Lucas 6:12 nos dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Note muy bien ese gran devocional que el Señor Jesucristo tenía. En aquellos días él fue al monte a orar. Al monte a orar. Y pasó la noche orando a Dios. Note el entusiasmo, el hábito, lo devocional, el amor que Jesús tenía por buscar al Padre. Y claro que lo buscaba porque había una misión. Y él se iba a ese lugar en lo secreto o allá donde no había perturbación a orar. Y me llama la atención que en esta ocasión fue por la noche. Y dice que cuando ya era de día, prácticamente él pasó orando toda la noche, la madrugada, hasta que, wow, ya era de día. Ahora, vamos a ser sinceros. ¿Cuántos oran por la noche? ¿Y cuántos pueden orar todo ese tiempo? Ahora, si es así, ¿a dónde oras? Yo creo que tenemos un lugar bien cómodo en nuestros hogares, en tu hogar, en tu casa, o en la casa de Dios, depende. Pero puede ser que no tengas esa dificultad o ese impedimento para hacerlo. Si hay un lugar cómodo, se puede orar con más eficacia. El Señor Jesús, ¿a dónde oraba? En el monte. Y ya me imagino, pues, la tierra, las piedras, la manera en que el Señor oraba en ese momento. Es prácticamente algo que debemos de entender, que Él iba a buscar el rostro de Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando oramos a buscar el rostro del Padre en el nombre de Jesús? Sí. Y cuando hacemos eso, entonces su presencia a través de su Espíritu Santo se revela a nuestras vidas. Hay que orar por la noche, hay que orar por la mañana, hay que orar por la madrugada. Debe de ser una necesidad, debe de ser algo habitual en tu vida para que puedas ser fuerte en el Espíritu, para que puedas ser vencedor y puedas tener victoria en todas las cosas, en todos los aspectos, para que siempre tu rostro ande erguido donde quiera que andes.
ese es prácticamente el verdadero creyente que debe de haber hoy en día, porque estamos en este mundo con necesidad. Entonces, hay que notar esto y no lo pases por alto. Ahora, en el capítulo 9, verso 28, ahí mismo en Lucas, nos dice, note que estos pasajes fueron seleccionados prácticamente unos capítulos y versículos y prácticamente lo tenemos ahí en el libro de Lucas. Pero si leemos Mateo, Marcos y Juan, ahí vamos a encontrar prácticamente un paralelo entre estas citas bíblicas, pero aparte hay otras citas bíblicas donde nos hablan particularmente cuando el Señor Jesús oraba. Pero veamos aquí en Lucas 9:28. Aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Note qué maravilloso es esto. Dice que tomó a 3 de sus discípulos, que son muy común, que nosotros lo hemos escuchado. Tomó a 3 de ellos y lo llevó ¿a dónde? A orar. Y ahí fue a orar ¿a dónde? Al monte. No fue a la sinagoga, no fue en el templo, sino fue al monte a orar. Ahora, usted no tiene que ir al monte a orar, usted tiene un lugar específico, debe tener un lugar específico. Pero, ¿qué aprendemos aquí con esto? Que el Señor Jesús llamó a 3 de sus discípulos y los invitó para que también ellos oraran con Él. Nosotros, el que busca la presencia del Señor, debe de invitar a los demás a orar. Por eso, miren, tenemos en las iglesias prácticamente, nosotros los pastores, tenemos un culto de oración o un tiempo de oración en el templo. Y ahí se ha formado esto o se tiene ese programa para orar. Y ahí tienen que ir prácticamente, si es posible, toda la iglesia para que busquemos la presencia del Señor. Pero ¿cuántos lo hacen? Ahora, si está muy lejos del templo de donde te congregas, puedes hacerlo allí en tu casa, orando con tu familia. Si vive un familiar contigo ahí, haciéndolo con él, un hermano de la iglesia, si vive ahí contigo, orando juntos. Esto es lo que nos enseña prácticamente el Señor Jesús. ¿Y qué será el resultado cuando lo hacemos juntos? El poder del Señor se va a manifestar de una manera tan maravillosa. Lo notamos aquí. Dice que cuando oraba, dice que de repente su apariencia, su rostro, ¿sí? se resplandeció, ¿sí? Su vestido se hizo blanco. Es decir, la gloria de Dios se manifestó, amén, ahí en la vida de nuestro Señor Jesús para probar que Él es el Hijo de Dios. Obviamente que la gloria del Señor se manifestó prácticamente desde su nacimiento, obviamente. Pero aquí vemos una prueba tan perfecta y tan excelente con esa identidad donde nos manifiesta el poder de la oración, el poder de buscar a Dios. Una vez alguien preguntó, yo no sé cómo Dios le habla a esa persona. Yo no sé, no entiendo. Y bueno, yo dije, muy sencillo, pues esa persona busca a Dios. El Espíritu Santo va a hablarnos a nosotros. El Señor Jesús nos va a hablar a través de su Espíritu Santo. ¿Sí?
Recuerde que el apóstol Pablo manifiesta acerca de 9 dones, el don de ciencia, el don de profecía, el don de lenguas, ¿sí? El don de milagros. Ahí habla el Señor Jesús a través de su Espíritu Santo. Entonces, obviamente que el que no lo busca nunca va a escuchar la voz del Espíritu del Señor, ni una sola palabra. Pero cuando buscamos al Señor, nos humillamos, porque la bendición va a estar que el que se humilla. Mientras alguien no se humille ante Él, no va a recibir nada. Pero el momento que lo haga, va a ver la gloria del Señor Jesús. Entonces, aquí encontramos esa enseñanza para reunirnos. Ahora, en Lucas 18:1. Prácticamente, hermano, el Señor nos motiva a buscarle. Tenemos que hacerlo en medio de este tiempo. Si lo hiciéramos, todos, sería una grande bendición. El verso 1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Note muy bien, de orar siempre y no desmayar. Aquí vemos algo donde el Señor Jesús habla de una viuda y un juez, en el cual la viuda le insistía mucho y el juez se llegó a enfadar hasta que le hizo justicia. Prácticamente lo que el Señor Jesús quiere que apliquemos aquí es la insistencia de orar, de buscar su presencia hasta que su Espíritu Santo se manifieste, hasta que haya una respuesta a cualquier necesidad. Entonces notamos en el verso 7, después de que este juez le hace justicia a esta viuda, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, si se tardará en responderle? Note algo interesante. A sus escogidos, a los que claman día y noche. ¿Cuántos claman día y noche? Hay quienes ni claman, ni oran, pero ni un día. Pero aprenda, porque aquí está nuestra victoria. Hay quienes quieren una respuesta del Señor tan inmediata, pero así. Pero no es así. Hay que clamar y buscar la presencia del Señor. Entonces, hoy más que nunca necesitamos la luz del Espíritu Santo en nuestra vida. Muchos. Yo sé que hay muchos hombres y mujeres que buscamos la presencia y el poder del Señor. Y lo que se trata aquí es de agradar al Señor. Cuando vamos a tener conflicto, porque pues nos van a decir perfeccionistas o santurrones o acá, pero no importa eso, porque lo que se trata es de agradar al Señor. No importa eso. Aquí se trata de que el Espíritu Santo ministre nuestra vida a través de humillarnos en la oración. Así que yo te invito a que sigas adelante, a que te rindas al Señor Jesucristo, porque es lo bueno. Vivir sin orar es vivir sin Dios. Vivir sin orar es vivir sin Dios. Dios te bendiga ricamente y adelante en el nombre de Jesús. Hasta pronto.